El Silmarillion no es solo cualquier otro libro escrito por Tolkien de los muchos que escribió. No es un libro común de mitología, es más el libro de la vida de Tolkien, y no me refiero a su vida personal, sino que Tolkien siempre tuvo previsto escribir el Silmarillion mucho más extenso de lo que hoy en día conocemos. Es muy seguro que muchas personas no conozcan de este libro, o algunas personas al menos lo han escuchado mencionar. Así que para entender mejor qué es este libro y de qué trata, hablemos del Silmarillion en este video, pero claro, con una ligera alerta de spoiler para quien no conocen de este libro. Cuando el profesor Tolkien se dispuso a escribir un libro dirigido a un público infantil donde nos relata las aventuras del hobbit Bilbo Bolsón, jamás se imaginaría que al empezar a escribir la línea "en un agujero en el suelo vivía un hobbit", nunca se imaginó que el éxito de este libro le llevaría a crear toda una mitología tan extensa y profunda, en la cual la mayoría, o mejor dicho, los cimientos de su obra se sentarían en el libro en el cual Tolkien se empeñó la mayor parte de su vida en escribir y perfeccionar. Y dicho libro es el Silmarillion. Pero, ¿por qué se empeñaría Tolkien en concentrarse en este libro en específico? Para darle mejor contexto a su mitología y más significado a todo lo que su legendarium se refiere, Tolkien decidió escribir por años de su vida fragmentos en papeles o en serie de hojas en las cuales, mientras imaginaba su mundo de fantasía épica, lo hacía por partes, es decir, de manera esporádica, debido a que sus escritos se iban desarrollando paulatinamente, y fue el mismo empeño en no abandonar su obra, pero a medida que la escribía también le iba dando contexto de tal manera pues que sus escritos o versiones no se contradijeran unos con otros, y claro, que tuvieran sentido y significado. Si lo analizamos desde el punto de vista del profesor Tolkien, debemos entender que el Silmarillion por completo no es tal cual lo conocemos hoy en día, sino que, en específico, Tolkien tenía planeado más extenso libro concentrándose en 3 temas en específicos, los cuales son: 1. La historia de Beren y Lúthien; 2. La historia de Túrin Turambar; y 3. De la caída de Gondolin. De esta manera es como lo había planeado Tolkien en un principio, debido a que estos 3 temas principales iban a estar más desarrollados de lo que al final quedaron en el libro publicado. Ahora bien, el libro tal cual como lo conocemos quedó de la siguiente manera. El Silmarillion que conocemos y que fue publicado nos cuenta en el prólogo que se publicó 4 años después de la muerte de su autor. Es una crónica de los días antiguos o la primera edad del mundo. En El Señor de los Anillos se narraban los grandes acontecimientos del final de la tercera edad, pero los cuentos del Silmarillion son leyendas que proceden de un pasado mucho más remoto, cuando Morgoth, el primer señor oscuro, moraba en la Tierra Media, y los altos elfos combatían contra él por la recuperación de los Silmarils. Para dar más contexto, el significado del nombre es precisamente por los hechos y las batallas que giraron en torno a la máxima creación de Fëanor, el elfo Noldor, hijo del rey Finwë. Y esta gran creación fueron las 3 gemas que encerraban la luz de los árboles de Valinor, que en esas edades eran la fuente de iluminación en el reino bendecido. Dichas gemas fueron llamadas los Silmarils. Los temas principales en el orden en el que se desarrolla la historia son los siguientes: 1. El Ainulindale, la música de los Ainur. 2. Valacuenta, historia de los Valar y los Maiar según el saber de los Eldar. 3. Cuenta Silmarillion, la historia de los Silmarils. Este es el arco más extenso de los demás, ya que su nombre revela por sí mismo el contenido. 4. Akallabêd, la caída de Númenor. 5. De los Anillos de Poder y la Tercera Edad. Debido a que el profesor se empeñó en escribir su obra mientras se desarrollaba en marcha, Tolkien ya tenía previsto el hilo y el rumbo en el orden de su mitología. Y hay que recordar mitología porque fue Tolkien quien siempre quiso crear una mitología para la Inglaterra en la que él vivía. Así pues, también se dedicó a incluir lenguas a la mayoría de las razas que habitaron en su mundo. Esto es uno de los contrastes que hacen más sólido y creíble su legendarium. Así, de esta manera podemos relacionar mucha información tanto del Hobbit como del Señor de los Anillos, precisamente porque es en el Silmarillion donde no solo hay un origen, sino más un significado y relación de temas, sucesos y personajes.
Entonces, como ya lo mencionamos, Tolkien ya tenía el rumbo de su obra, y debido a esto es que hubo un punto en el que intentó publicar el Silmarillion, pero no lo pudo conseguir en esa ocasión. Sin rendirse y dejando pasar un poco de tiempo, Tolkien de vez en cuando volvía a revisar sus escritos con la finalidad de pulir y perfeccionar su obra. Aunque tal vez de manera inconsciente, Tolkien ya había alcanzado los 80 años de edad, una edad ciertamente envidiable, por lo que en aquellos días él revisaba sus escritos y sus versiones para mejorarlas, de tal manera que, como ya lo mencionamos, todo tuviera un origen, lenguas escritas en la mayoría de las razas, el orden cronológico desde el inicio del cómputo del tiempo, varias edades con tiempos determinados, el nacimiento de los hijos de Ilúvatar y los seguidores, incluso política, geografía y economía, un desarrollo para cada personaje en específico, y por mencionar algunos que resaltaron más que otros, entre muchas otras cosas que involucran todo un universo con seres vivos, un poder superior e incluso semidioses que habitaban en toda la existencia de la Tierra Media. El empeño del profesor por reescribir varios de sus escritos al mismo tiempo que contestaba cartas de sus admiradores le llevó a no concluir el Silmarillion tal como él lo quiso en vida, y sin embargo, al final, el ciclo de la vida un día le tocó la puerta al final de su existencia en este mundo, sin lograr publicar el Silmarillion así como lo había tenido en cuenta. Sin embargo, no todo fue un desperdicio, ya que gracias a su hijo Christopher Tolkien, hoy todos los amantes de la obra del profesor tenemos en nuestras manos el Silmarillion tal como fue publicado. Esto solo fue posible al trabajo de Christopher de revisar los escritos de su padre y resumir lo más certeramente posible el orden del libro. Y recordemos que no fue una cosa muy simple. Aún así, él decidió tomar la mayoría de los escritos de su padre, los cuales tuvieran más significado y no se contradijeran con versiones ya escritas con anterioridad. Y fue así que el contenido del libro fue recortado y comprimido para poder publicarlo después de 4 años de la muerte del profesor. Como conclusión, pues, de esta manera es como hoy en día tenemos el Silmarillion a nuestro alcance, el cual oficialmente fue publicado el 15 de septiembre de 1977. El profesor Tolkien partió de este mundo directo a las tierras imperecederas el 2 de septiembre de 1973. Y con su partida no solo nos dejó un mundo maravilloso, donde muchos de nosotros quisiéramos haber estado ahí en algún momento en específico. No solo nos dejó una mitología tan amplia y detallada, sino más nos dejó un gran legado.